Hoy vamos a continuar con Mateo. Por favor, abren sus Biblias a Mateo, capítulo 10. Nos encontramos en este momento en el estudio de los 12 apóstoles, versículos del 1 al 4. Y en el versículo 1 leemos estas palabras. Versículo 1 dice: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oramos. Padre, hoy te pedimos que nos muestres en tu palabra lo que tú tienes para nosotros en este día, que nos des un entendimiento claro acerca de estos hombres, especialmente el que vamos a estudiar hoy, para que podamos ser cambiados a la imagen, así como Él fue cambiado a la imagen tuya, Señor. Te pedimos que cambies nuestros corazones, nuestras intenciones, y que todo lo hagamos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estas personas de las que acabamos de hablar, estos 12 hombres que el Señor escogió, y los escoge de entre cientos de personas que estaban siguiéndole. De hecho, cuando vamos a Mateo 5, por ejemplo, en Mateo 5, ustedes ya están ahí, si recuerdan, el primer versículo del capítulo 5 dice: y cuando vio las multitudes, quiere decir que había muchas personas siguiéndole. Esto es antes del Sermón del Monte. Él da el Sermón del Monte, pero si vamos un poco más allá, inclusive después del sermón, en capítulo 8, el sermón se termina en el 7:29, en el capítulo 8, cuando baja del monte, grandes multitudes le siguen. Y luego vamos un poco más adelante, en el capítulo 9, versículo 8, otra vez vemos que las multitudes veían todos los signos que Él había hecho, porque Él hace muchas sanaciones. En el capítulo 8 tenemos un recuento de estas sanaciones y le seguían muchísimas personas. Pero Jesucristo solo escoge a estos 12 hombres, solamente estos 12 para enviar el mensaje del Evangelio. Pero uno diría, estos tienen algo de especial, pero como estuvimos viendo, hemos estado estudiando, estos eran los proletariados, estos eran simplemente algunos que Dios escogió, Jesucristo escogió. Nada tenían en su hoja de vida que valiera la pena, algo que los potenciara para el trabajo que iban a hacer, nada de esto. No tenían ni siquiera algo en su aspecto físico que fuera llamativo entre ellos. Simplemente fueron escogidos para la obra del Señor. De hecho, si les caracterizaba algo, era lo contrario, era su falta de atributos, su falta de características que hoy, por ejemplo, consideraríamos como importantes al momento de escoger un líder. No eran visionarios, por ejemplo, uno pensaría en coger un líder que tuviera visión, planeadores estratégicos, nada, que fueran focalizados o con una actitud positiva, o innovadores, nada de esto, tolerantes, no, para nada, nada de esto eran estos hombres que Jesucristo había escogido. De hecho, tampoco eran de la alta sociedad judía, no eran ni sacerdotes, ni fariseos, ni saduceos, ni escribas, ni iban al club, ni a los lagartos, ni al nogal, no eran nada de esto, eran unos comunes y corrientes, no eran hombres de dinero, a excepción de uno. Mateo tenía un poco más de bienes, porque él había obtenido riquezas extorsionando al pueblo, porque él era un recolector de impuestos para el Imperio Romano. Pero ninguno era representante de la religión judía, ni representante político de Jerusalén, eran simplemente corrientes, comunes y corrientes. Y cuando vemos las palabras de Pablo, encontramos una similitud en lo que él dice acerca de cómo Jesús escoge a sus personas. Dice Pablo en Primera de Corintios, en su carta a los Corintios 2:4, dice: pues considerad, hermanos, y se los voy a leer, vuestro llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo
para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios toma lo común. Dios toma los vasos de barro y lo convierte en algo que no es común. Pero tenemos este tesoro, dice Pablo otra vez, en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que dice Pablo es que aún en el mejor de los casos, ustedes y yo no somos nada más que tierra mezclada con agua, la cual Dios tiene que moldear, pasar por el horno para poderla usar. Seguimos siendo barro con agua, cocinado. No nos convertimos por ser pasados por ahí, no nos convertimos en el bacarat. No, señor, seguimos siendo vasos de barro que Dios tiene que moldear y usar. No somos una vajilla de gran valor. Por eso es que toda la gloria se da y va para Dios, que Él utiliza vasos comunes y corrientes, los transforma para que sean útiles en las manos de un maestro. A eso es lo que se refiere 2 de Timoteo 2:21. Dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dios siempre utiliza personas comunes y corrientes para llevar a cabo los propósitos con que hace ese impacto que es eterno. Su esfuerzo carnal y humano lo único que logra es un fruto que perece. Pero cuando el Señor los toma y los moldea, lo que hace tiene ese valor eterno. Y esto es lo que estamos observando en el estudio de estos 12 apóstoles. Ya vimos cómo el líder del grupo, que era Pedro, era un poco atrevido con sus palabras, era el más sobresaliente de ellos, el más impulsivo de todos, pero vimos que Dios le transformó. La semana pasada aprendimos de otro hermano, del hermano Andrés, de su hermano, que también es hermano de nosotros, por supuesto, como era un poco contrario a Pedro. Si ustedes recuerdan, no era presuntuoso, más bien humilde, callado, y Dios lo usó como el apóstol misionero. Increíble, traía a otros al Señor, a pesar de que era un hombre callado, que no era prominente entre todos. También aprendimos acerca de Jacobo. A pesar de la poca información que tenemos de él, supimos que se conocía como el hijo del trueno, si lo recuerdan. Ambicioso, celoso por las cosas del Señor, apasionado en su temperamento, y a pesar de ese celo, a veces mal enfocado, fue usado por Dios. Y hoy vamos a estudiar a otro hombre, a Juan, que es hermano de Jacobo. Es bastante conocido este hombre, Juan, por su evangelio, por supuesto, por las cartas, primera, segunda y tercera de Juan las ha escrito él, y por el libro del Apocalipsis. Tenemos bastante información acerca de él, especialmente la que él mismo nos da en sus cartas. Podemos observar, por ejemplo, cómo Juan veía el mundo por medio del evangelio. Podemos ver cómo Juan veía la iglesia por medio de las cartas. En las cartas encontramos esa información, ese conocimiento acerca de la iglesia por medio de las epístolas. Y también podemos ver la revelación de Jesucristo. ¿Por qué se llama revelación? Porque allí vemos a Jesucristo revelado como Él es, el Señor de señores, en la carta del Apocalipsis. En las cartas encontramos acerca de cómo nos debemos comportar en la iglesia, el conocimiento está ahí, y en el Evangelio es ese mensaje, el mensaje evangelístico de las buenas nuevas. Conocemos, por lo tanto, mucho de Juan por medio de ese legado muy abundante, mucho más que otros, mucho más que Pedro, por ejemplo, mucho más que Santiago, mucho más que Mateo, que eran otros apóstoles. También sabemos por medio de los evangelios que fue parte del grupo más cercano del Señor.
Recuerdan, eran los cuatro: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Junto con Pedro, Juan es el discípulo que mejor conocemos del Nuevo Testamento. Y vamos a tratar hoy, vamos a ver algunas de sus características de este gran hombre de Dios. Algunas de ellas es que es hermano, sabemos ya, es hermano de Jacobo. Ahí 10:2 nos lo dice, Mateo 10:2. No eran solamente hermanos, sino que también tenían un negocio en común, el negocio de la pesca. También podemos deducir que era un hombre joven, muy joven, cuando conoció a Cristo, muy jovencito, digamos así. Sabemos esto porque él corría mucho. Si recuerdan, cuando Jesucristo resucita, ¿quién llega de primero después de correr? Juan. Juan llegó de primero. Entonces eso nos puede dar una indicación de que es un hombre que está joven. Yo fui con los hermanos la semana pasada, subimos a patios y adivinen quién llegó de último. Los hermanos que subían eran más jóvenes que yo. Juan era joven. Además fue el que más vivió. Fue el último que murió hasta los años 98. Tenía además algo que nos puede indicar que era el más joven, es que estaba muy cerca a Jesucristo. Y a los otros no les molestaba. No les molestaba esa relación tan íntima que tenía Juan con Jesucristo. No tenían ese celo, porque lo veían como un muchacho. Ese muchachito no les importaba mucho, pero él estaba muy cerca. Y él también, por su tierna edad, explica un poco algunas de esas salidas fuera de tono que también tuvo él mismo. Tuvo que aprender varias cosas. Y hoy vamos a ver cómo él aprendió en tres áreas. Él aprendió el balance primero entre amor y verdad. El balance entre amor y verdad. Él aprendió el balance entre ambición y humildad. Y él aprendió el balance entre sufrimiento y gloria. Entonces él aprendió el balance entre amor y verdad, o verdad y amor. Mucho material que encontramos en el Nuevo Testamento sobre Juan nos resume estas realidades, especialmente la de verdad y amor. Son inseparables la una de la otra. Y esto es lo que debe caracterizar a cada hijo de Dios. Podríamos decir que Juan fue un hombre comprometido absolutamente con la verdad. Si usted y yo debemos buscar algo como cristianos, debe ser exactamente eso, ese balance, ese equilibrio perfecto entre amor y verdad. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios 4. Vamos a Efesios 4, dejen su marca en Mateo y vengan conmigo a Efesios 4. En Efesios 4, en el versículo 11, es lo que Pablo está enseñando acerca de conocer o de adquirir ese conocimiento verdadero. Ese es el propósito de la iglesia. El ministerio de la iglesia se describe en estos términos. Miren el versículo 11. Y dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si lo notan, el Señor dio a la iglesia hombres con el don de la enseñanza para servir como líderes y maestros de su pueblo. Miren la responsabilidad la vemos en el versículo siguiente, en el 12, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué responsabilidad tan grande! Capacitar, edificar, equipar a los santos. ¿Los santos quiénes son? Los creyentes. ¿Con qué propósito? Para edificar el cuerpo de Cristo. A la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Esto es para que sean maduros, para que sean santos, para que crezcan. Esa es la meta. Mírenla ahí en el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿Sí lo notan? Madurez. Todo el mundo, toda nuestra congregación debe moverse en ese sentido, en crecer, en conocer, en aprender, en ser maduros, en conocer plenamente al Hijo de Dios. Ese es el propósito. La meta del ministerio es ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Conociendo, aprendiendo, ser como Él. ¿Cómo podemos ser como Él? Conociéndole, aprendiendo acerca de Él. No más bebés, no más niños, no más infantes, sino maduros, hombres espirituales. Mire ya lo que dice el 14, para que ya no sean niños, ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las antimañas engañosas del error. ¿Qué caracteriza a un niño? Inestabilidad, falta de discernimiento. Un niño lo puede engañar fácilmente, por eso hay que cuidarlos, porque fácilmente pueden ser engañados. Un niño, en otras palabras, es vulnerable y constituye, por eso él lo usa acá, es una ilustración perfecta de la inmadurez espiritual. El Señor, quien comenzó la buena obra en ustedes, les está moviendo en esa dirección de madurez, donde tendrá discernimiento, donde puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y poseer discernimiento. Y noten, cuando llega a la madurez, así se ve, miren el versículo 15 ahí mismo. Sino que, miren qué pasa acá, miren estas palabras, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Sí lo notan? Esa relación, ¿sí notan esa verdad y amor juntas que da la madurez? ¿Qué significa ser espiritualmente maduro? Significa hablar la verdad en amor. Es ser como Cristo, quien fue la perfecta expresión de verdad y amor. Un cristiano maduro es un cristiano que conoce la verdad de Dios primero. La verdad de Dios que está revelada en su palabra, no viene de otro lugar, está ahí. La obedece y anda en el Espíritu, cuyo fruto es el amor. Ese es el equilibrio. Es difícil de lograr, por supuesto es difícil, porque la tendencia justamente es lo contrario. Muchos de ustedes, para comenzar, ni siquiera sabían de pronto que esa era la meta de su vida cristiana. Conocer la verdad de Dios revelada en su palabra y vivir esa verdad en amor. Pero esa debe ser su prioridad como cristianos. Conocer, aprender, empaparse de las Escrituras y hablar en amor esas verdades. Esa es la dirección, esa es la meta de la fe cristiana. Ser como el Señor Jesucristo. Debe ser como Cristo, es conocer la verdad de Él y expresar esa verdad en amor. ¿Les parece difícil? Es. Todas y cada una de las palabras, cada una de las actitudes, pensamientos, deseos, todos deben ser una representación correcta de la revelación de Dios en su palabra en un espíritu de amor a otros. Es imposible esto, a menos que lleguemos a la madurez espiritual, a ser como el Señor, a menos que conozcan y actúen en amor. Es difícil, esto toma un largo proceso. La santificación no termina la próxima semana, que uno dice, bueno, ya me leí la Biblia, la primera vez que me la leí toda, ya estoy. No. Vamos a ir despacio, caminando por toda nuestra vida hasta que muramos. Y ni siquiera, hasta en ese momento todavía, antes de morir, no hemos llegado al pleno entendimiento del amor de Cristo ni de la verdad. Pero ese es el ejemplo que hay que seguir. Jesucristo es el ejemplo perfecto de esta vida. Juan es un ejemplo humano de un hombre maduro. Cuando piensa en Juan, usted de pronto y lee sus epístolas, ¿en qué piensa? Probablemente un hombre humilde, apacible, pues así no lo pintan, los pintores así no lo muestran. Juan sin duda llegó a ser humilde y en sus escritos lo vemos, pero
la verdad es que no siempre fue así. Ustedes recuerdan Marcos 17. Jesús lo describe con su hermano Jacobo y dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, ya lo leímos, pero los voy a leer, dice, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Esa no es una cualidad muy especial. Juan aquí no se ve como un hombre humilde, ni débil, ni apacible. Junto con su hermano Jacobo, Juan era un hombre intempestivo y sin duda muy ambicioso. Lo que vimos acerca de Jacobo la semana pasada, eso aplica también para Juan. Sin duda, Juan participó también con entusiasmo en esas discusiones que tenían entre los 12. ¿Quién sería el mayor de ellos en el reino venidero? Como los demás deseaban prominencia. Es interesante ver a Juan fuera de esos escritos y miramos en Marcos. Vengan a Marcos conmigo. Es el único lugar donde encontramos a Juan hablando solo. Es decir, después de sus escritos también encontramos cómo él habló en otros lugares, pero aquí lo vemos a él solo. Veamos lo que dice Marcos en este capítulo que nos ayuda a tener una idea de Juan. Esto sucede, capítulo 9, esto sucede en el contexto de la transfiguración. Y les decía, en el contexto de la transfiguración, y les decía el versículo 1, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, versículo 2, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esta es una declaración tremenda que que quiso decir el Señor con esta afirmación, se transfiguró. Sin duda, el reino milenial no vendría hasta más tarde. El Señor está hablando de un vistazo, ellos le dieron apenas una miradita, una probadita a esta gloria venidera. En el pasaje paralelo que encontramos en Mateo 17, el evangelista dice que los discípulos estaban aterrados de ver este preámbulo de la gloria del Señor en su reino. Al oír esto, los discípulos, dice, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Eso es versículo 6, y el 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Esa fue una experiencia trascendental, sin comparación con ninguna otra. Nos dice el pasaje que la transfiguración del Señor fue incomprensible para el ser humano. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede emblanquecer. Algo que es muy difícil de entender y de imaginarnos inclusive qué era lo que estaba pasando allí. No podemos, de hecho, ni siquiera familiarizarnos con los apóstoles, lo que ellos estaban viviendo y lo que ellos estaban experimentando, lo que realmente estaban experimentando. Y se les apareció Elías, dice el pasaje, junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, versículo 5, interviniendo dijo a Jesús, Rabía, bueno es estarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube, este es mi hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Versículo 8. Fue una experiencia increíble. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan el deseo que sin duda de ellos generó haber visto esto? Yo voy a la transfiguración y veo lo que está sucediendo, se lo voy a contar a todo el mundo. Voy a esparcir esa palabra por todas partes, pero miren lo que dice Jesucristo, les dice, cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie. Qué aburrido. Lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Yo hubiera querido cantarlo a los 4 vientos.
Por esto estos discípulos a menudo discutían quién sería el mayor de ellos en el reino. Y seguramente entre estos 4 que se les presentó esa oportunidad de la transfiguración, pues estos 3 a esta oportunidad de la transfiguración se sentían superiores a los demás. Habían tenido ese privilegio de ver lo que ninguno otro, ni siquiera los otros apóstoles miraron. Oyeron cosas que nadie había escuchado antes. Hablaron cosas en ese momento que nadie más escuchó. En el versículo 33 dice, y llegaron a Capernaum y estando ya en la casa les preguntaban, ¿qué discutías por el camino? No porque él no supiera, Jesucristo sabía, por supuesto, pero él buscaba una confesión. Él sabía exactamente lo que estaban discutiendo. Y en el versículo 34 dice, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, Jesucristo llamó a los 2 y les dijo, si alguno desea ser primero, será el último de todos y el servidor de todos. Todo ese privilegio, toda la experiencia en el monte de la transfiguración había estimulado a discutir quién sería el mayor. Pero el Señor comienza a corregirles. Versículo 36, y tomando a un niño, los puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. La lección es obvia. La corrección es importante. Si alguien realmente desea ser el primero en el reino, debe estar dispuesto a tomar el lugar del servicio, al servicio de la humildad, no el lugar más reconocido por la gente, sino lo contrario. Yo creo que Juan entendió la lección y es muy probable que ese versículo 38, él comienza a confesar esa actitud ambiciosa y era algo que Jesucristo quería de sus apóstoles. Juan dice, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en el 38 en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Esto es lo que hicimos, está confesándolo. Esto es lo que acabamos de hacer. Juan se sentía ya molesto en su corazón. Su conciencia le estaba sensibilizando. Es cierto, era celoso por las cosas del Señor, pero en este momento, en esta ocasión, su actitud era más sectaria y llena de prejuicio. El Señor le corrige entonces. El Señor sí necesita hombres con coraje, por supuesto, con pasión, con celo, intrépidos en lo que dicen, en sus declaraciones. Y Juan era tal hombre. Pero esa pasión por la verdad tenía que ser equilibrada con compasión y amor. El Señor toma esa característica del celo, de esa pasión por Él, y la transforma en una devoción. Él quería ser intolerante por el error, y está bien ser intolerante en el error, pero ese compromiso por la verdad está bien. Y es lo que observamos en los escritos. Juan no veía ni siquiera nada a medias, siempre decía la verdad. Para él la verdad era muy importante. Podemos decir que Juan es el evangelista del absoluto, es decir, para él todo es absoluto. Todo es o es luz o es tinieblas, o es vida o muerte, o es el reino de Dios o es el reino del diablo, o la persona siguen al mundo o las personas siguen las cosas espirituales, o son hijos de Dios o son hijos de Satanás, o es obediencia o es desobediencia. Así es Juan. Claro, él es muy claro, blanco y negro. Si es un cristiano, para Juan usted está en la luz. Si está confesando sus pecados y anda como Jesús anduvo, es uno de los suyos. Si es de Dios, no ama al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que hace justicia es de Dios. El que hace el mal no es de Dios ni ha visto a Dios. En sus escritos Juan ve la verdad espiritual en absolutos, pero la expresa con un amor pastoral. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si ven las palabras, no los está mandando al infierno de una vez.
Él les está hablando en amor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Este es el discípulo Juan, el discípulo amado. Él expresaba las verdades en amor. Y yo estoy de acuerdo. No tenemos que aprender las verdades. Tenemos que conocer las verdades, estudiar la verdad que está revelada en las Escrituras, en su palabra, defenderla sin compromisos, proclamar la compasión, pero en un espíritu de amor. Juan también aprendió el balance entre ambición y humildad. Entonces aprendió el balance entre amor y verdad y el balance entre ambición y humildad. No hay nada de malo con ser ambicioso. Yo de hecho animo a los hombres a que sean ambiciosos por conseguir las cosas. El problema de la ambición es que se inicia por motivos egoístas. Es ahí donde está el problema. Y al parecer esos eran los motivos de Juan. Así como el balance de amor y verdad que debe existir, que es importante, igual ambición. Sin humildad esto lleva a un egoísmo o más allá estar obsesionados por la adquisición de poder. Pero sabemos que Jesús enseñaba otra cosa. Miren Mateo, ya estamos cerca, estaban en Marcos 9, ahora vamos a Mateo, hacia atrás. Mateo 19. Jesús enseñaba algo diferente. Miren el versículo 30. Dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Él mismo repite esto otra vez en el 16, 20:16. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Estas palabras las da Cristo para mostrar esa importancia de la humildad. Pero noten unos instantes un poco después. Entonces, versículo 20, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Esto es importante, la madre con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué deseáis? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten a tu derecha, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Ese es el mismo contexto. Les está diciendo, les acaba de decir dos veces que primero son lo acabamos de leer en el versículo 19:30. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, y luego lo repite en el 20:16. Los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ya les dice, se los repite, y ellos todavía usan su mamá como palanca para hablarle a Jesús. Ellos querían usar a su madre para hacer ese pedido infame, para que ellos se sentaran al lado de Cristo. Ellos estaban haciendo además esto en secreto. Miren el versículo 24. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Todo este plan involucrando a la madre, encontrando el momento preciso para que ella le hablara a Cristo, requirió, por supuesto, de audacia de parte de este par de hermanos, de los Boanerges. Esto muestra qué tan lejos ellos estaban de la humildad. Ellos buscaban un lugar privilegiado por encima de los otros. Y de seguro los otros ni sabían. Cuando se enteran, les causa mucha malestar de estómago. ¿Por qué? Porque ellos también querían estar ahí. ¿Quién no quiere estar ahí? Todos desean la posición y no hay nada malo en desear la posición. El problema es que ellos deseaban más la posición que la realidad de merecer esta posición.
En ocasiones, la ambición le gana a la humildad la batalla. Pero recuerden que los guerreros más poderosos en la guerra son aquellos que trabajan con paciencia y el tiempo. Y a Juan le tomó mucho tiempo, le tomó tiempo vencer la ambición. Puede que sea igual con cada uno de ustedes. Y Cristo lo que está diciendo es que a las más grandes posiciones en el reino no son para los ambiciosos. Ya está, no son. Así que ni se preocupe por ellas. Son para los más humildes. Noten la respuesta de Jesús. Pero Jesús, llamándolos, versículo 25, junto a sí dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquellos que quieran ser grandes deben aprender humildad, como Cristo mismo, que es ese ejemplo perfecto de humildad. De hecho, su reino crece porque es un servicio humilde, no haciendo política, no por estatus, no por poder, no por dominio, pero por humildad. ¿Recuerdan las palabras que él mismo enseñó en Lucas 14:8? Se los voy a leer. Cuando seáis invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo el que te invitó a ti y a él y te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo, oigan estas palabras, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. ¿Qué palabras? Una y otra vez encontramos estas verdades en las Escrituras. Si se quiere ser grande en el reino, primero se debe ser humilde. Juan lo aprendió en algún momento de su vida porque escribió otras palabras diferentes a como él era cuando estaba con Cristo. Aprendió esa humildad, tan humilde que él ni siquiera quiso poner su nombre en el Evangelio de Juan, como el autor. Era el autor. Todo el mundo quiere poner su nombre. Hay unos que quieren poner su nombre y ni siquiera son autores. Se roban la autoría de otro, cogen esas palabras y dicen, qué palabras, me parecen muy bonitas, yo las escribí. Es plagio y la gente hace muchísimo esto. Él simplemente se hacía llamar como el discípulo que Jesús amaba. Qué maravilla, ¿no? Para él, que Jesús lo amara era algo grandioso. Nunca él se hizo ver como héroe, sino por el contrario, todas las veces que pudo, honró a Jesucristo. Vemos esa humildad de Juan en la manera como se dirigía a las personas. Los llamaba mis amados, hijitos, mis compañeros de tribulación. Entonces les digo a cada uno de ustedes que tiene problemas con la ambición y no tiene humildad, piensen eso. Piensen qué manera le está tocando en este momento este ejemplo de Juan. Hay muchos que quieren las cosas, pero no tienen la humildad. Recuerden las promesas que encontramos ahí. Va a ser ensalzado el humilde, no el otro. Y como tercer punto, Juan aprendió el balance entre sufrimiento y gloria. Como vimos, el apóstol tenía un gran deseo por la gloria y tenía una aversión por el sufrimiento. ¿Quién no? ¿No les parece? Él tenía el deseo de la gloria cuando muestra ese deseo por estar sentado al lado de Cristo, y su aversión por el sufrimiento cuando, como los otros apóstoles, huyen la noche en que Jesucristo es arrestado. Ambos
Ambos deseos son entendibles, ¿no les parece? A mí me parece que es entendible. Yo no quiero sufrir y sí quiero la gloria. Además, piensen en Juan. Él acaba de, no hace mucho, ha visto la transfiguración y además Jesucristo mismo les dijo a ellos estas palabras. Miren lo que les dice en Mateo 19, 28. Dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Impresionante. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quién no quiere tener esa bendición? ¿O quién quiere desear el sufrimiento? Un loco. ¿No les parece? No hay nada de malo en esto. No es pecaminoso. No hay nada de malo en disfrutar o pensar en disfrutar la gloria con Cristo. De hecho, es uno de los regalos más grandes que vamos a tener, que usted va a tener como creyente en el cielo, disfrutar la gloria de Cristo. De hecho, con un solo poco de gloria es suficiente para olvidarlo todo. Todo el dolor de esta tierra se olvida con que nos den así sea un poquitico. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ya todo ese sufrimiento de este mundo, un poquito, que le veamos un poquito. Pero si desea participar de las glorias del cielo, mis hermanos, deben estar dispuestos a recibir los sufrimientos de la tierra. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Filipenses 3:10 dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Difícil, ¿no? No porque Pablo fuera masoquista y que tuviera un deseo lujurioso por el sufrimiento. Lo que pasa es que el sufrimiento y la gloria van de la mano. Romanos 8:17 dice esto, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El precio de la gloria es el sufrimiento. Jesús enseña este principio otra vez, una y otra vez. ¿Recuerdan lo que dice en Mateo 16:24? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Juan 12 dice 24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Sufrimiento es el preludio para la gloria. Su sufrimiento como creyente es la seguridad de que la gloria viene. Primera de Pedro 1:6 dice, en el cual os regocijás grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y otra vez en Romanos, pues considero que los sufrimientos, Romanos 8:18, de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos hace de ser revelada. Todos los discípulos deseaban la gloria, por supuesto, no solo Juan y Jacobo. Se pusieron de mal genio con ellos porque se les adelantaron. Ellos hubieran querido hacerlo de primeros, tomar la silla de al lado. También sabemos que todos murieron como mártires, es decir, que ellos sufrieron.
Sí recibieron el sufrimiento de este mundo, recibieron persecuciones, muertes violentas, maltratos, encarcelamientos y muchas cosas más. Pero alguno de ustedes inquieto me dirá, bueno, pero a Juan no le tocó, porque él no sufrió, él murió de muerte natural. Él mismo sufrió. Piensen en estos sufrimientos que tuvo que pasar Juan. Cuando fue arrestado Jesucristo, tuvo que ver todo el maltrato que hicieron con él. Él lo vio, era su íntimo. Lloró, seguro, viendo solamente a Cristo lo que estaba sufriendo. Él estaba cerca de esto. Además estaba cerca, era el que estaba cerca en el momento de la crucifixión. Increíble. Piensen en el sufrimiento que tuvo que pasar Juan, ver a todos sus dos, o los otros, no sus, los otros apóstoles morir como mártires. Tuvo que haber sufrido porque eran los amigos de él. Piensen en el sufrimiento que tuvo que haber pasado en esa isla de Patmos. Era un viejito. Y no era la cárcel de allí, no era una cárcel con todas las comodidades que les llevaban la comida, todo limpio, con su baño. No, era una cueva, un sitio maloliente, frío, oscuro, y por un largo tiempo estuvo allí. De allí escribió el Apocalipsis. Pero Juan aprendió todas las lecciones, aprendió a ser amoroso, humilde y aceptar el sufrimiento. Juan es un excelente ejemplo para todos nosotros. Hay un hombre en el seminario que ya no está allí, se llama Ray Meringer, pero es un pastor en una iglesia, pero él estuvo en el seminario ayudando a muchas personas, a todos los estudiantes, aconsejándolos. Y algo que decía es que Dios permite el sufrimiento en las personas. Él decía, o sufren antes de llegar, o sufren durante el seminario, o sufren después, pero van a sufrir para poder ser usados por Dios. El sufrimiento y la gloria van de la mano. Hoy hemos visto esos tres balances que caracterizan a Juan. Hay un balance entre el amor y la verdad que se expresa en paciencia, tolerancia, misericordia, gracia, perdón, gentileza, compasión. Juan lo aprendió. De hecho, en sus epístolas habla de la verdad 45 veces, o menciona la palabra verdad 45, y más de 80 habla de amor. Hay un balance también entre la ambición y la humildad. Están bien ser ambiciosos, pero el que quiera ser primero debe ser el siervo de todos. Y hay un balance entre la gloria y el sufrimiento. Todos, mis hermanos, necesitamos aprender. Hay una cruz que hay que cargar. Juan muere en el 98 en la isla de Patmos, que está cerca al mar Egeo, y la tradición nos dice que los cristianos lo recordaban por la frase más común que salía de sus labios: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Tal vez el mejor epitafio con el cual podemos recordar a Juan se encuentra en sus propias palabras. En la segunda epístola, comenzando con el versículo 4, dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor de Dios, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. El apóstol Juan, amador de la verdad, amador de los hombres, con ambición, pero humilde, sufriendo, sabiendo que la gloria venía con él. Que esta sea la descripción también suya. Que cuando mueran de esa forma, sea que los recuerden. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva y eficaz. Nos muestra en dónde debemos corregir y hoy, Señor, nos has mostrado con un ejemplo lugares en donde tenemos que corregirnos nuestra ambición o inclusive el celo por la verdad o el deseo de la gloria, sabiendo que siempre hay una contraparte. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad y a ser
uno de tus hijos, un ejemplo para otros en estas áreas. En el nombre de Cristo oramos.